Our topic today El tema de hoy is Secret Societies, se titula Sociedades Secretas. were Ellen White and other Adventist leaders Freemasons? ¿Será que Elena de White y otros líderes adventistas fueron masones? Why would that question even come up? ¿Por qué surgiría una pregunta como esta? Because of Ellen White's critics. Debido a los críticos de Elena White. They try to find anything they can to discredit her Todo el mundo procura buscar algo para desacreditarla and to discredit the leadership of the church. y también desacreditar el liderazgo de la iglesia. And so I believe they have seized upon a few things Así que creo que ellos han pescado de algunas cositas and tried to make them appear as something that they really are not. y han querido hacer que aparenten ser algo que realmente no son. And I'd like to share some of that with you today. Por eso quisiera compartir algunas de estas cosas con ustedes. Well, there. What kind of case do the critics make on this subject? ¿Qué elementos tienen como para armar un caso sobre este tema, los críticos? Put very shortly, this is what they say. Así, puesto en forma resumida, es esto lo que dicen. Freemasonry is rooted in the occult. La masonería está tiene sus raíces en el ocultismo. And they believe they have found evidences that Adventists were involved in Freemasonry. Y ellos creen que tienen evidencias que los adventistas estuvieron involucrados con la masonería. They show photographs of what they call Masonic gestures or signs. Mostraban fotografías de lo que ellos llamaban símbolos masónicos. And they point to certain things that they say are Masonic symbols or Masonic language that our pioneers used. Y también señalan algunas cosas o algún tipo de lenguaje que dicen que son masónicos usados por los pioneros. Now the evidence is not fake. It is really there. La evidencia no es una evidencia falsa, efectivamente existe. But the key point is, how do we interpret the evidence? Sin embargo, el punto clave es cómo interpretar esta evidencia. The critics of Ellen White put an interpretation on the evidence. Los críticos de Elena White le adjudicaron una interpretación a estas evidencias. But we will see if that is the only interpretation or even the best interpretation. Sin embargo, tendremos que analizar si es la única interpretación o si es la mejor interpretación. So let us consider some of the evidence that the critics bring. Consideremos algunos de los elementos de evidencia que presentan los críticos. Here is an illustration from a book about Freemasonry. Aquí esta es una ilustración de un libro de la masonería. And it shows someone with his hand concealed in his coat this way. Muestra una persona que tiene la mano escondida dentro del saco de esta manera. It's often called the hidden hand pose. Esa es la pose que algunos le dicen de la mano escondida. And the book says that this is the sign of the master of the second veil. Y el libro dice que esta es la señal del maestro de un segundo nivel. And this is one of the orders of Masonry, one of the levels of Freemasonry. Este es uno de los niveles de la masonería. So we can find pictures of people who have their hand in their jacket like this. Y por lo tanto encontramos algunas fotografías de personas que tienen la mano metida dentro del saco. I went on the web and found a number of pictures of famous people. Encontré en el web algunas fotografías de personas famosas. And in fact, many of these were on the website of one of the critics. A man brought me 21 pages of something from a website. Y una de las páginas de uno de los críticos, alguien me trajo 21 páginas de señales y cosas que estaban en ese sitio web. And he was asking for help for his son, who had been influenced by these things. Él buscaba ayuda para su hijo que había sido influenciado por estas cosas. So here is Napoleon Bonaparte. Aquí tenemos a Napoleón Bonaparte. He's probably the most famous person for using this pose. Él posiblemente sea una de las personas más famosas que portaba esta pose.
But the next picture that we have there on the screen is of George Washington. Sin embargo, la siguiente fotografía en pantalla The es el primer presidente norteamericano, George Washington. And he has his hand in his jacket. Y él también tiene la mano escondida dentro del saco. And it is, I think, an established fact that George Washington was indeed a Freemason. Y creo que es un hecho establecido que George Washington efectivamente era masón. But there are others that we can show as well. Here's Simón Bolívar. Sin embargo, hay otros. Aquí tenemos a Simón Bolívar, And famous South American leader, es el libertador sudamericano, o sea, Simón Bolívar. Solomon Rothschild, Salomón Rothschild, international banker, que es un banquero internacional, famous Jewish family. es de una familia judía famosa también. And here's Wolfgang Amadeus Mozart, Y aquí tenemos a Wolfgang Amadeus Mozart, a famous composer. un compositor famoso. The Marquis de Lafayette also, También el Marqués de Lafayette, and Karl Marx, Carlos Marx and Joseph Stalin. y Stalin. All of these have pictures with the hand concealed in the Todos jacket. tienen fotografías, o sea, tienen algún retrato con esa mano oculta. Were they all Freemasons? ¿Será que todos fueron masones? There are some people who claim that they were, Algunos dicen que sí, but the evidence is lacking. pero no hay evidencias que lo demuestren. On these last two, for instance, Karl Marx and Joseph Stalin, Por ejemplo, estos últimos dos, Carlos Marx y José Stalin, both were atheists. ambos eran ateos. And one of the requirements for being a Freemason is to express a belief in God. Y uno de los requerimientos de ser masón es tener o expresar una creencia en Dios. I don't think they would have qualified. No creo que habrían calificado para la masonería. And in other cases that we've looked at here, the evidence is simply not there, or else not clear. Y en algunos de los otros ejemplos que hemos visto, no hay evidencias claras, o tal vez ni siquiera existe evidencia. But for these critics, the very fact that they have the hidden hand is proof that they're Freemasons. Sin embargo, para los críticos, el puro hecho de que tienen la mano escondida es prueba fehaciente de que son masones. And so then the critics show pictures from our Adventist heritage. Así que los críticos muestran algunas fotografías de nuestra herencia adventista. Here is one of a camp meeting in Reno, Nevada in 1888. Aquí tenemos uno de un campestre en Reno, Nevada, en 1888. Ellen White is seated right in the middle. Elena de White está sentada ahí en el centro. And if you look to the left of her, you'll see a man sitting near her. Y si ven a mano izquierda de ella, hay un hombre sentado ahí And he has his hand in his jacket. y tiene la mano así en el saco. And then you look to your right of her, Entonces ven ustedes a mano derecha de ella and you find four men seated, y podemos percibir a 4 varones ahí sentados, each with the hand in the jacket. cada uno con su mano dentro del saco. And the second one over from her, Y la segunda persona al lado de ella, which is the pointer here? The pointer, oh yeah, there. Okay. That one right there, y este que está aquí, that is J.N. Loughborough, ese es Loughborough. a well-known church leader, and we think of him as our first historian. Es uno de los líderes de la iglesia muy destacados y lo consideramos uno de los primeros historiadores. So there they are with the hidden hand. Así que ahí están con la mano escondida. And the critics say, Y Freemasons. los críticos dicen, ahí son masones. Here's another picture of another camp meeting. Aquí tenemos otra fotografía de otro A campestre. camp meeting at Hornellsville, New York in 1880. Esto es Hornellsville, Nueva York, en 1880. Again, Ellen White is seated right in the middle, Nuevamente vemos a Elena White sentada en el centro and behind her, under the arrow that I have there, y detrás de ella, debajo de la flechita que está apuntando hacia abajo, is her husband James White. está su esposo, Jaime. He is within a year of his death here, Está a 1 año de su muerte, so he's looking really old, even though he wasn't really old. así que él tiene un aspecto de una persona de avanzada edad, aun cuando no era demasiado viejo. But James White has his hand in his jacket. Sin embargo, Jaime White tiene la mano así dentro del saco.
And the critics say, Freemason. Y los críticos, mira, es masonería. And then you notice that his right hand Y luego notas que mano derecha, is resting on the shoulder of his wife. la mano derecha la tiene arriba del hombro de su esposa. And they say, the critics say, Y los críticos dicen, that's another Freemason sign. esa es otra señal de la masonería. And here they show the signs out of the book that tells you about Freemasonry. Entonces muestran algunas señales, algunos símbolos del libro que habla de la masonería. We've already seen the first one, Ya vimos la primera. the sign of the master of the second veil. Tenemos la señal del maestro del segundo velo. Although I should point out that James White had his left hand, Aunque debo Here. destacar que Jaime White tenía la mano izquierda metida. and the sign seems to indicate the right hand being Sin the one. embargo, el libro indica que es la mano derecha la que debe estar metido. But then the other one that we have on the screen, Sin embargo, el segundo que está ahí en pantalla, the sign of the master of the third veil. la señal del maestro del tercer velo. And here is the outstretched right hand. Y aquí tenemos la mano derecha estirada. And so they say that's the other sign that he was making. Dicen ellos, esta es la otra señal que él estaba haciendo. Well, some will go on to say that was the sign of the Knights of the Christian Mark. Now that's a different one than what we just looked at. Algunos dicen que no, es el brazo extendido, es un signo de los caballeros de la marca cristiana. And here is the picture right out of the book that we've been talking about. Aquí está una fotografía del libro del que hemos hablado. And you see the one man there has his left hand in his coat. Y vemos que uno de los caballeros ahí tiene la mano izquierda dentro del saco. His right hand is resting a little bit outstretched, Y la mano derecha la tiene un poquito estirada. resting on a sword. Y esa la está descansando sobre una espada. And so they say, oh, that's what James White was doing. No, es que es lo que estaba haciendo James White, dicen But- algunos. But if you go elsewhere in the same book, Sin embargo, si uno va a otros lugares del mismo libro, you find another picture. uno ve otro cuadro. And if you look to the lower right of the picture, Y si uno ve la esquina de abajo, mano derecha, you see that same image that we just looked at. pueden ver la misma imagen que acabamos de ver. And this is not in the same section of the book, but it's in a different section for a different order. Eso no está en el mismo sector del libro, es otro sector para otra orden. And so it doesn't seem that this is actually a picture of some sign that is used by this order. Y no pareciera ser una foto que muestra señales de esta orden. Rather, this is just an illustration to be used in showing where people are standing and the kind of thing that they're doing. Y realmente lo que es un cuadro que muestra dónde se para la gente en las cosas, en las actividades que están desempeñando. It is not a specific sign or a pose. No es una pose ni tampoco una señal específica. And so we have James White standing there with his hand resting, I will say affectionately, on his wife's shoulder. Así que tenemos a Jaime White que tiene ahí la mano derecha extendida y yo diría en forma afectuosa, cariñosa, sobre el hombro de su esposa. And I would maintain that this has nothing to do with Freemasonry. Yo sostengo que esto no tiene absolutamente nada que ver con la masonería. The critics have put their interpretation on the evidence. Los críticos ponen su propia interpretación en estas disquevidencias. Well, here's another picture. Bueno, aquí tenemos otro cuadro. Here on the front to the left is Edson White, Aquí en la parte izquierda delantera tenemos a Edson White, Ellen White's second son. es el segundo hijo de Elena, And he has his hand in his jacket. y él también tiene la mano dentro del saco, He's standing next to his mother. She's there on the front row. parado al lado de su madre que está en la primera fila, And critics look at her in this picture y los críticos la observan a ella en este cuadro, and they say, oh, she's making a Masonic sign. y ellos dicen, no, ella está haciendo un símbolo masónico.
This is the sign of a fellow craft. It's what you would do to indicate to someone else that you're a Mason if you were just Esta meeting es them. la señal de un compañero de la misma masonería. And we have the picture out of the book there. Y tenemos la foto del libro ahí. Let's take a little closer look at some of this. Veamos un poquito más de cerca la foto. Here is the description of the sign that is given in the book. Aquí esta es la descripción de esa señal que se da en el libro. It comes right along with the picture and describes what the sign really is. Describe lo que representa ese signo. This is a description of the sign without due guard, the usual way that it's given outside the lodge. Esa es la señal realizada solo en guardia que se hace fuera de la casa de campo. And it says, draw the right hand, palm open and fingers a little crooked, smartly across the breast from left to right and drop it carelessly by your side. Y lo que dice ahí la descripción es colocar la mano derecha con la palma abierta y los dedos un poco torcidos elegantemente sobre el pecho de izquierda a derecha y soltarla sin cuidado por su lado. So the sign is not a pose, is it? Así que la señal realmente no es una pose, It's an action. es una acción. And in the picture, Y en la Ellen White is not moving. Y en la foto, Elena White no se está moviendo. People stood very still for pictures in those days. En aquella época la gente tenía que estar bien quietecita para la foto. She's not making the sign that they are describing. Realmente no está haciendo la señal que se describe. She's holding still, and in fact she's using the wrong hand for the sign also. Ella está quietecita y realmente está utilizando la mano equivocada para hacer la señal. She's using her left hand, not her right. Usa la mano izquierda y no la derecha. This is not a Masonic evidence of Masonry, Freemasonry. Esto no es una evidencia de la masonería. But some of you are wondering, what about the hidden hand? Pero, ¿qué me dicen de la mano oculta? Is it proof of Freemasonry? ¿Será una prueba de masonería? The answer to that is no, it is not proof of Freemasonry. La respuesta a eso es no, no es prueba de nada. It is true that Freemasons did use it as a sign, Es cierto que los masones lo usaban como símbolo, but it was widely used by other people as well. pero tenía un uso mucho más amplio por otras personas que no tenían nada que ver con los masones, As a standard pose in paintings and photographs. como una pose estándar para dentro de las fotografías o de las pinturas. You see the picture on the screen. Ven aquí la foto que está en pantalla. This is another picture of Mozart. Es otra foto de Mozart, Mozart as a child. de niño, And he has his hand in his jacket. y tiene la mano así dentro del saco. Children are not old enough to be a part of the Freemasonry. Los niños no tienen edad suficiente como para ser masones. And so here we have a representation of a child with the hand in the jacket. Así que aquí tenemos la representación de un niño And con su mano en el saco, It can't represent Freemasonry. pero no puede representar una membresía dentro de la masonería. To people of that time, Para las personas de aquel tiempo, this pose conveyed dignity, seriousness, and even modesty. esta pose transmitía la dignidad, seriedad y aún modestia. Photographers no doubt asked many of their subjects to put the hand here Sin for their duda, photograph. sin duda los fotógrafos le pedían a sus sujetos que colocaran la mano así. It was a standard pose. It was what we would call conventional. Era una pose que hoy día diríamos convencional, estándar. And it was not an evidence of Freemasonry. Sin embargo, no era evidencia de masonería. The critics reason this way. Los críticos razonan de la siguiente manera. They say Freemasons use the hidden hand pose. Los masones usan la pose de la mano oculta. This person over here is using the hidden hand pose. Esta persona está usando la mano oculta. Therefore, Por lo this tanto, person is a Freemason. Esta persona debe ser masón.
But the argument is wrong. The structure of it is wrong. Pero la estructura argumentativa está equivocada del argumento. And you can see that it's wrong if we just change some of the terms. Y podemos ver su equivocación al cambiar algunos de los términos. We'll argue the same way but with different terms. Vamos a alegar de la misma forma pero con otros términos. All right. I hope we get it on the screen. A ver si sale en la pantalla. There, okay. Yes. All Fords have 4 wheels. Todos los Ford tienen 4 llantas. This car has 4 wheels. Este carro tiene 4 llantas. Therefore, Por lo this tanto, car is a Ford. Este carro es un Ford. But no, that's not right, is it? ¿Será? No tiene razón. No es verdad. All cars have 4 wheels. Todos los carros tienen 4 ruedas. Or almost all of them. Some may have only 3. Algunos tienen 3, ¿verdad? But the fact that a car has 4 wheels is not proof that it is a Ford. Pero el hecho de que un vehículo tenga 4 ruedas no es prueba que sea un Ford. And so the argument, even in its structure, is wrong. Aún en su propia estructura el argumento está equivocado. All right, what about Masonic symbols? Muy bien, ¿qué me dicen los símbolos masónicos? Critics claim that James and Ellen White used Masonic symbols. Los críticos establecen de que Jaime y Elena White usaron símbolos masónicos. For instance, there is an obelisk on the grave site where they are buried. Por ejemplo, hay un obelisco ahí en la tumba de ellos. And here's another. Y aquí tenemos otro. Here is the all-seeing eye. Do you see it there in the middle of the tree? Ahí en medio del árbol tenemos un ojo que todo lo ve. And Freemasons use that symbol and that language. Y los masones utilizan ese símbolo y ese idioma, ese lenguaje. And here's another, the cross and crown image. Aquí tenemos otro que es la imagen de la cruz y la corona. All right, let's take a look at these one by one. Veamos, analicemos esos uno por uno. While Masons do consider the obelisk to be a mystic symbol, Aun cuando los masones consideran el obelisco como un símbolo místico, in the 19th century, it was often used simply as a marker in cemeteries. en el siglo XIX, con mucha frecuencia se usaba en los cementerios como un marcador nada más. This was a time of neoclassical revival in the arts and in architecture and such things. Era una época de renacimiento neoclásico en las artes y la arquitectura. A higher education in that day consisted of learning to read the Greek and Latin literature in the original languages. La educación superior en aquellos días consistía en aprender a leer griego y latín en su idioma original. And items or styles from that culture or other ancient cultures were of great interest to people then. Y los ítems de aquellas culturas eran de mucho interés para las personas porque eran de las culturas de donde estaban leyendo. You even see it in place names in America. Uno también lo pueden ver en los nombres de los lugares acá en Norteamérica. I was born in the state of New York. Nací en el estado de Nueva York. And recently I was curious about this point and took a road atlas and just looked at all the names of the towns. Recientemente me llamó la atención este mismo punto, así que tomé un atlas, un mapa de carreteras, y entonces vi los nombres de todas las ciudades. And I came up with, I don't remember now, 20, 25 names that come from the classical cultures. Y con esto, o sea, pude ver por lo menos 20, 25 nombres que surgen de las culturas clásicas. In the state of New York, there is a city called Rome. En el estado de Nueva York, hay una ciudad que se llama Roma. There's another called Syracuse. Otra es Syracuse. Another Troy. Y otra es Troya. There is a Palmyra. Palmira. I can't remember for sure, but I think there is a Corinth as Y well. aunque no recuerdo precisamente, pero creo que también hay una que se llama Corinto. And there are many more. Y tantas otras. And so people of that time
were interested in these cultures and things that related to them. Para las personas de aquella época, de esta época, estaban muy interesados en este tipo de cultura. The obelisk came from Egypt, El obelisco proviene de Egipto and it is a beautiful, symmetrical piece of artwork. y es una obra de arte hermosa y simétrica. And it is not surprising then that people would use it in this fashion, as a grave or a plot marker. Y no es de sorprenderse que la gente lo hubiera usado como un marcador de las tumbas donde están. But the obelisk was considered merely a graceful, symmetrical monument with no mystic significance to most people, including Adventists. Así que el obelisco fue considerado simplemente como un monumento simétrico, agraciado, sin significación mística por la mayoría de las personas, incluyendo a los adventistas. What about that all-seeing eye? ¿Y qué me dicen de ese ojo que todo lo ve? Well, the picture that I showed you earlier came from this printing of an illustration. La foto que les mostré recientemente viene de esta ilustración que fue impresa. It was created originally in 1873 Creado originalmente en 1873 by Merritt G. Kellogg. por Merritt G. Kellogg. The critics sometimes attribute this to James White, but it was not. Los críticos le atribuyen esta foto a Jaime White, pero no fue de él. Merritt Kellogg, the half-brother of John Harvey Kellogg, is the one who created this. Merritt Kellogg, medio hermano de John Harvey Kellogg, es quien lo creó. And the all-seeing eye in the middle there represents God's omniscience, Y el, not Freemasonry. y el ojo que todo lo ve es la omnisciencia, representa la omnisciencia de Dios, no el ojo que todo lo ve. Although Freemasons did use this image and this language. Aun cuando los masones sí utilizaron esta imagen con este lenguaje. James White sold copies of this picture because it was a good religious picture. Jaime White vendió copias de esta ilustración porque era una foto religiosa muy buena. But he became dissatisfied with the design. Pero quedó insatisfecho con este diseño. And so he decided that he would revise it. Así que decidió revisarlo. And in 1876 he brought out this copy of it. Y entonces en 1876 sacó esta copia, este ejemplar. This is the one that James White was responsible for. De este fue responsable Jaime White. And where is the all-seeing eye? Do you find it there? ¿Dónde quedó el ojo que todo lo ve? ¿Lo ven ahí? It's gone. Ya desapareció. And other items have been improved. Y otras de las ilustraciones también fueron mejoradas. But James White became dissatisfied with this design too. Pero Jaime White quedó insatisfecho con esto también. He said, the law tree is too big. You see the tablets of the law hanging from the tree. Dice, el árbol de las leyes es demasiado grande. Y ven las dos tablas de las leyes colgadas del árbol. The law tree is too big and the cross is so small. Y la cruz es demasiado pequeña. You see it here. Aquí And está. there's the cross. Está la cruz y el árbol. And so he determined to revise it again. Así que decidió volver a hacerle una revisión. But he died in 1881 before he was able to accomplish that. Pero falleció en 1881 antes de lograrlo. Okay. But Ellen White fulfilled his wishes. Sin embargo, Elena White cumplió con su deseo. In 1883, 2 years after he died, she brought out this picture. Y en 1883, 2 años después de su muerte, ella sacó esta foto. Where is the law tree here? Y aquí, ¿dónde quedó el árbol de la ley? It's gone, isn't it? Ahora sí, desapareció. Now the law is not gone. La ley no desaparece. You'll find it connected with Mount Sinai in the background of the picture, Lo, back here. lo van a ver aquí atrás, pegado al monte Sinaí. And here's lightning coming down to Mount Sinai. Y aquí vemos algo de relámpagos cayendo sobre el monte Sinaí. But Christ is central in the picture. Sin embargo, vemos al Cristo
en una posición céntrica en el cuadro. The cross is the dominant feature of the picture. La cruz es el elemento dominante en el cuadro. And she changed the title of it as well, Y también cambió el título. where up to this point it had been called The Way of Life. Hasta este momento su nombre había sido El Camino de la Vida. Here the title is Christ, the Way of Life. Aquí se llama Cristo, el Camino de la Vida. And so we see what our pioneers did in the development of this picture. Así que vemos cómo es que los pioneros ayudaron a desarrollar este cuadro. They're certainly not exalting Freemasonry. Definitivamente no están exaltando la masonería. What about other Masonic symbols? ¿Y qué me dicen de otros símbolos masónicos? Well, at the back of the printed program for Ellen White's funeral En la parte de atrás del programa impreso del funeral de Elena White is this cross and crown image. tenemos la imagen de esta corona con la cruz. Now, critics note how similar it is Los críticos, okay. y nótense la similitud to this Masonic Knights Templar logo. vemos aquí el logo de los caballeros templarios masónicos. But a similar design appears on a monument to another religious leader, Charles Taze Russell, the founder of Jehovah's Witnesses. Sin embargo, tenemos cuadro, una imagen similar en la cruz de Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová. And he is not known to be a Freemason. Y nunca se le conoció que era masón. In fact, a Freemason source commenting on this picture Es decir, aún una fuente masónica haciendo comentarios sobre este cuadro said that the cross and crown symbol is not exclusively Masonic. dicen que la cruz y la corona no es algo exclusivo masónico. And we find it showing up in other places. Y lo vemos en otros lugares. Here it is in a stained glass window from the First Baptist Church of Newton, New Jersey. Lo vemos en un vitral de la primera iglesia bautista en la ciudad de Newton, en el estado de Nueva Jersey. And here is a non-Masonic inscription with the cross and crown imagery. Y aquí tenemos una inscripción no masónica, también con la cruz y la corona. There is even clip art that you can get on the web that has this imagery, and it's not related to Freemasonry. Y también tenemos algunas imágenes que uno puede descargar de la red que no tienen nada que ver con los masones. The critics also talk about the story of N.D. Falkhead in Australia. Los críticos también señalan a N.D. Falkhead de Australia. Nathaniel Nathaniel was Falkhead a recent convert in Australia when Ellen White arrived there in 1891. fue un nuevo converso ahí en Australia cuando llegó Elena de White en 1991. And there's an amazing story connected with him Y hay una historia maravillosa conectada con él that the critics say is simply false. que los críticos dicen, "Pero eso es falso." Falkhead was treasurer of our publishing house there in Australia, Falkhead era tesorero de la casa publicadora ahí en Australia and he was also a high-ranking Mason and a member of other secret societies. y él también fue un masón de los altos niveles y otras sociedades secretas. Ellen White's visions led her to meet with him and urge him to break his connection with those societies. Por sus visiones, Elena de White se juntó con él y le dijo, mira, rompe toda conexión con estas sociedades secretas. While she was talking with Falkhead, Mientras conversaba con Falkhead, Ellen White at two different times made two different gestures en dos diferentes ocasiones, Elena White hizo dos gestos diferentes that Falkhead recognized as very secret Masonic signs. que Falkhead reconoció como símbolos masónicos sumamente secretos He was astonished, y quedó sorprendido and he asked her what she had done. y le hizo la pregunta, ¿qué hiciste? And at first she wasn't even aware that she had done anything. Al principio ni siquiera habías percibido que hizo algo, But in the case of the second sign, she said,
my angel made that sign and indicated I was to do it. En el caso del segundo símbolo, ella le dijo, bueno, mi ángel hizo esta señal y me dijo que yo tenía que hacerlo contigo. Falk had realized that this could not be simply explained humanly. Foghead se dio cuenta que no había forma de explicarlo humanamente. The second of those signs in particular was very secret. He had only just learned it himself. El segundo de esos señales era algo sumamente secreto que apenas acababa de aprenderlo él mismo. And he accepted her appeal. Y aceptó la apelación que le hizo. We heard this morning how persuasive Ellen White could be in appealing to people. Esta mañana escuchamos cuán persuasiva podría ser Elena de White al hacer las apelaciones a las personas. Falk had accepted her appeal and determined to withdraw from the secret Y societies. Foghead aceptó su apelación y decidió retirarse de todas estas sociedades secretas. It took him some time to accomplish it, but he did so. Requirió algo de tiempo para lograrlo, pero sí lo logró. Let's see, yeah. There are written statements from others at that time, Hay declaraciones escritas de otros en ese tiempo and also later on from Falkhead himself, that support this account. y posteriormente Foghead mismo apoya este cuento, registro. So there's no reason to doubt it in that regard. Así que no hay necesidad de tener dudas al respecto. But here's the problem. Pero aquí está el problema. A photo from 1896 Una fotografía de 1896 appears to show Falkhead still active in the Freemasons. pareciera que todavía Foghead está activo entre los And masones. this is several years after the events we've just described. Estos son varios años posteriores a los eventos descritos. Perhaps you can see the little arrow that I have pointing down to this face on the back row. Tal vez pueden ver la flecha en el rostro que está señalando aquí en la última fila. We'll go in for a closer look. Vamos a acercarlo un poquito más. On the left is the picture from the group picture that we just had. Así a mano izquierda tenemos la foto grupal que acabamos de ver. And on the right is an individual picture of Nathaniel Falkhead. Y en la mano derecha está una foto individual de Nathaniel Foghead. Are these pictures of the same man? ¿Serán que estas fotos son el mismo hombre? I'm not entirely sure. No estoy completamente seguro. I don't know if you can see it well enough on the screens here. No sé si se lo puedan distinguir suficientemente claro. But in the picture on the left, Pero en la fotografía de la izquierda, the man's both ears are showing, se le ve las orejas, ambas orejas del hombre, but the one to your left is quite close to his head. pero la fotografía de la izquierda, la oreja está bastante pegada a la cabeza. In the other picture, the one on the right, En la otra foto, en la derecha, his head is perhaps turned a little bit more to your right, la cabeza está viendo un poquito más hacia la derecha, but his left ear, the one on your right, is still visible, pero todavía se ve la oreja izquierda que está a mano derecha, but the ear to your left is quite a bit more sticking out. pero la oreja que está a nuestra izquierda está bastante más parada. Es una oreja un poquito más retirada de la cabeza. And that just strikes me as a little strange. Y eso me suena un poquito extraño. The eyes don't look just alike to me either, Para mí, todavía los ojos tampoco son demasiado similares. and I think there's a little difference in the waviness of the hair. Y creo que hay un poquito de diferencia en lo ondulado del cabello. But even so, I'm really not prepared to dispute that in fact he did return to the Freemasons. Así que, y realmente no estoy dispuesto a discutir o a disputar el hecho de que él haya regresado a los masones. The Ellen G. White Encyclopedia article on Falkhead says that he did rejoin the Masons. El artículo dentro de la enciclopedia Elena White acerca de Foghead dice que él regresó a los masones. But even so then, the story of Ellen White's appeal and his response is still true. Y a pesar de eso, la historia de la apelación que le hizo Elena de White y el aceptar y su aceptación a la apelación sigue siendo verdad.
Ellen White wrote to him on October 8 of 1893, Elena White le escribió en el 8 de octubre de 1893. I am rejoiced, and that means happy, Estoy feliz, muy contenta, that you have severed your connection with these secret orders, que ha cortado toda conexión con estas órdenes secretas and that you are now a free man. y que ahora eres hombre libre. And Falkhead tells the story himself, wrote it out, Y Falkhead cuenta es su propia historia and it agrees with what others reported. y él está de acuerdo con lo que ella informa. There's no reason to doubt the story as it has Así come que to us. realmente no hay razón para dudar de la historia. We have some evidences that Seventh-day Adventists and their leaders particularly were not Freemasons. Tenemos evidencias que los adventistas y los líderes sobre todo no eran masones. As we've seen, the visual signs and so-called symbols were not uniquely Masonic. Como ya hemos visto, los señales visuales, las físicos, no eran exclusivamente masónicos. People used them for other reasons. Las personas lo usaban por otros motivos. In our first presentation on the opening night, En la primera presentación, la noche de apertura, Dr. Velasquez showed pictures, and one of them caught my eye. el doctor Velázquez mostró algunas fotografías y una me llamó mucho la atención. Do you remember the picture of a man making this sign? I'll see if I can do it. ¿Te recuerdan el señor que estaba haciendo este símbolo? Some of you may recognize this. Algunos I podrían see some reconocer heads esto. nodding. That was done by an actor in a TV series. He was Spock in Star Trek. Este símbolo fue hecho por uno de los actores en una serie televisiva, una película realmente. Era el señor Spock en Viaje de las Estrellas. And when he made that sign, he would say, "Live long and prosper." Y cuando hacía esta señal decía, vive largo y tenga prosperidad. The actor who portrayed that man died a year or two ago. El actor que desempeñó este papel falleció hace un par de años. And, you know, the media reviews the person's life if he's well known. Y los medios hacen un repaso de toda la vida, sobre todo si es una estrella. And they mentioned this gesture, Sin embargo, mencionaron este gesto that he had brought it to the role, y él lo había introducido al papel. and it came from his Jewish background. Sin embargo, esto provenía de su trasfondo judío. So, is everyone who makes that sign Jewish? Así que todos aquellos que repiten esta señal, ¿será que son judíos? No. No. The symbol has been given other meaning. Al símbolo se le ha dado otro significado. Our pioneers spoke out strongly against secret societies. Nuestros pioneros hablaron fuertemente en contra de las sociedades secretas. I listed 4 articles here that I found quite readily. Estoy enunciando aquí 4 artículos que encontré rápidamente. An article by, or a statement by J.H. Wagoner in the review in 1860. You have the reference on the screen. Ahí tenemos la referencia en la pantalla. J.H. Wagner en 1863. Another article called Secret Societies, published in the review in 1863. Otro artículo que se llama Sociedades Secretas And también. this was an article that they had drawn from another denomination's Y materials. estos fueron materiales que habían obtenido de otras denominaciones. John Byington, J.N. Loughborough, and George W. Amadon wrote an article against secret societies in the review. Y John Byington, Loughborough y George Amadon también escribieron algunos artículos en contra de las sociedades They secretas. signed not only their names, but their role. They were the General Conference Committee at that time. Ellos firmaron no solo con sus nombres, sino también con el papel que desempeñaban. Ellos eran de la comisión de la Conferencia General en ese tiempo. John Byington was the first General Conference President. Y Juan Byington fue el primer presidente de la Conferencia General. And another one from another publication, Shall Christians Join Secret Societies? The answer was no. Y otra publicación, ¿deberían los cristianos unirse a las sociedades secretas? Y la respuesta fue no. Well, we'll have to move right along here. Vamos a tener que adelantarnos. But you do not find Adventists teaching Masonic ideas or practices. Sin embargo, no encontramos a adventistas que enseñan ideas masónicas ni prácticas masónicas.
the claim that the church and its pioneer leaders were saturated in Freemasonry La, is absurd. la declaración que los pioneros adventistas estaban saturados de la masonería es incierta. The critics have ignored important evidence and they've put a wrong interpretation on other matters that are innocent. Los críticos han ignorado cosas que son importantes y le han dicho cosas que realmente no son. We can have confidence in the origins of our church, Podemos tener confianza en los orígenes de nuestra iglesia, free from the influences of secret societies. libres de las influencias de las sociedades secretas.